I want to invite you to open the Bible in chapter 1 de Ruth, of the book of Ruth, versículo 16. verse 16. Cuando lo tenga, dice amén. Once you have it, please say amen. Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth 1:16. ¿Está listo? Are we ready? Su palabra dice así. And the word says, Respondió Ruth, but Ruth replied, no me ruegues que te deje don't urge me to leave you y me aparte de ti, or to turn back from you. porque a donde quiera que fueres, Where you go, iré yo. I will go. Y donde quiera que vivieres, And where you stay, viviré. I will stay. Tu pueblo será mi pueblo Your people will be my y tu people, Dios mi Dios. and your God my God. Amén. Vamos a orar. Amen. We will pray. Allí donde usted se encuentra, vamos a pedirle a Dios que nos hable esta mañana, Right where you are, we're going to que ask sea God to propicio a speak to nosotros, us, and that He may work pero in también us, que obre en nuestras vidas that He may work in our lives, y en nuestras peticiones y necesidades. and in our petitions and Este es un momento necessities. especial donde podemos aprovechar la mano de Dios This is a special moment where we can take advantage of para His que hand, obre a favor de nuestras peticiones y nuestras necesidades. so that He can work in favor of our necessities and petitions. Ore conmigo, levante su mano si usted tiene una petición. If you have a necessity, raise your hand. Levante su mano allí donde Raise se your hand encuentra y right there dígale where al you Señor, are. yo tengo una petición delante de ti. And just tell Him, I have a petition before you, Necesito que obres. and I need you to work in it. Necesito tu ayuda. En el nombre de Jesús, In the Padre, name of Jesus, gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos das. thank you for this wonderful time that you give us. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder adorarte y alabarte. Thank you for the opportunity to praise and Poder worship, glorificar tu nombre, Señor, es un privilegio. and to be able to glorify your name. It is a privilege. Y en esta hora hemos leído tu palabra, Señor. In this moment, we have read Queremos your que word, nos hables, and we desire for que you tu to palabra speak to us, transforme nuestra mente y nuestro corazón, for your word to transform our hearts and minds de manera que pueda reflejarse en nuestra manera de vivir. in such a way that it can En reflect in el our nombre de Jesús living. de Nazaret, Padre, In the name of Jesus, te pedimos, Señor, oh Dios, que también obres en las peticiones y necesidades. we ask that you work in the petitions ¿Qué and hay? necessities that there are. Hoy oramos, Señor, oh Dios, por la vida de Dulce. We pray for Dulce. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Oro también por Ricardo, Señor, we para que pray tú estés poniendo tu mano de poder for Ricardo, for you to place your ahí powerful donde hand está alojada la enfermedad. right there where that illness Ahí is. donde se ha alejado, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Seas tú sanando. you be healing Restaurando. him, that you can En el nombre restore. de Jesús. In the name of Te lo Jesus, pedimos en esta mañana. we ask this. Cualquier necesidad Whatever necessity de aquellos que han levantado su mano, of those who have risen their ahora hands, tú puedas obrar en cada una de ellas. may you work in them. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, A ti sea la gloria para siempre. to you be the glory forevermore. Amén. Amen. Tenga la bondad de sentarse. You may be seated. Amén. Gloria al Señor. Yo creo, hermano, de que con la porción que hemos leído, I think that with what we just read, yo creo que usted ya se está dando una idea de quién vamos a hablar esta mañana I think that you know who we're going to speak of today, y quizás de lo que pudiésemos hablar esta mañana. and maybe about what we can possibly speak of. Hemos estado hablando de mujeres y hombres que han traído avivamiento a sus familias, We have talked about men and women who brought revival into their families, que han traído cosecha a sus familias, who brought a harvest into their families, pero no solamente a sus familias, but not just their families, sino también a sus comunidades, but also their communities, a sus ciudades, their cities, a sus naciones. their nations, Y no solamente a sus ciudades y sus naciones, and not just the cities and nations, también a sus generaciones. but also to their generations. Normalmente nosotros siempre pensamos en el momento. And normally we think only in the moment. Normalmente nosotros siempre estamos viviendo en el pasado y en el momento. Normally we are living in the past and in the present. Vivimos siempre pensando y creyendo que el pasado siempre ha sido mejor And we are thinking and believing that the past was better. y aún
sabiendo nosotros eso, And even though we know this, nuestro ahora lo vivimos como que no fuera a haber un mañana. our present, we live it as if there's no tomorrow. Y por eso es de que los niños, si usted se ha fijado, el niño vive el ahora. And in the children, if you notice, they live Los in the niños moment. no piensan en el mañana. They don't think about tomorrow. Ellos no dejan para mañana. They don't leave anything for tomorrow. Igual que el joven. Just like the young El adult. joven tampoco está pensando en el mañana, The youth are not thinking about tomorrow, sino que piensa siempre en el ahora. but they are always thinking about today. Y no está mal porque Dios también tiene un ahora, And that's not wrong, because God also has a now, pero también tiene un mañana. but He also has a tomorrow. Y ese ha sido, ¿verdad?, el problema que el hombre siempre ha tenido. And that has been the problem of mankind. Y es que nunca nosotros pensamos más allá de lo que debemos de pensar, And that is that we never think much more ahead than sino what que we ought to. siempre queremos disfrutar el momento que estamos viviendo, We always want to enjoy the moment in which we're in, sin saber que lo que podemos hacer hoy without knowing that what we can do today afectará no solamente nuestras vidas, will not only affect our lives, sino también nuestro entorno. but those around us. Y no solamente eso, And not just that, también afectará it will also a affect nuestras generaciones. our generations. Que en otras palabras, quiero decir esta mañana, So in other words, no tienen la culpa. No tienen la culpa. they are not at fault. ¿Está conmigo? Are you with me? Entonces, vamos a hablar de Ruth. So we will speak of Ruth. Yo creo que los que somos lectores de la Biblia ya conocemos la historia. Those of us who read the Bible, we know the story. Una historia que se narra en nada más que y nada menos que 85 versículos. This is a story that is told in 85 verses. Una historia de amor. ¿A cuánto le gusta la historia de amor? And this is a love story. How many like love stories? ¿A quién le gusta la historia de amor aquí? How many of you like love Huh? stories? A todos. ¿A quién no le gusta? Everyone. Who doesn't? Por eso le gusta ver novelas a usted. And that's why you like soap operas. Y le da risa porque sabe And que you es laugh cierto. because it's true. Por eso le gusta ver novelas. You like soap Por operas. eso le gusta ver películas románticas. You like romantic movies. ¿Cuántos vieron el Titanic aquí? How many saw Titanic? ¿Quiénes lo han visto? Who has seen it? Y a muchos no les gustó el final de la historia porque usted sabe, ¿verdad? Al final muere el muchacho y entonces dice, no estuvo bien, la historia no terminó bien. And many don't like the ending of Titanic because he dies. La historia de Ruth es una historia de amor. But Ruth's story is a love story. Y es una historia tan compacta y tan compleja And it's a very complex and compact porque story. nos narra todas las cosas que alguien puede vivir en 85 versículos. Because it Aleluya. tells us everything that someone can live in 85 verses. En 85 versículos su vida podría estar resumida. In 85 verses, your life can be Usted summarized. podría estar viviendo quizás una etapa parecida a la de Ruth. And you may be living something like Ruth. Si usted sabe, hemos hablado ya de Eva, We have spoken about Eve, hemos hablado de Sara, about Sarah, hemos hablado de Rahab Rahab, y ahora traemos a Ruth. and now we're talking about Ruth. Y de los hombres, ¿de quién hemos hablado? And of the men, which men have we spoken of? Abel, Abel, José. Joseph. ¿Ah? No hemos hablado de Abraham. We haven't spoken about Abraham yet. Hemos puesto de ejemplo a But Josué. as an example, we have a used José. Joseph, ¿Ah? Moisés. Abel, ¿Ya no se acuerdan? Joshua. Who else? Pero estos nombres que he mencionado son hombres y mujeres These men and women, que han sido como usted y como yo, no tuvieron nada en especial. they were like you and I, nothing special. Son como usted y como yo. Like you and I. Lo único especial que tuvieron fue And the only thing special about them, que fueron obedientes a Dios, it was that they were obedient to God. que vivieron en la presencia de Dios, They lived in the presence of God. que adoptaron They adopted. a Dios como su Dios. They adopted God as their own God. Y Ruth fue una. And Ruth was one of them. Cuando hablamos de Ruth, So when we speak of Ruth, nosotros podemos hablar tantas cosas acerca de ella. Primero, we can talk so many things no about era her. israelita. First of all, she was not an Israelite. No era israelita. She was not an Israelite. Y por ende,
ella se parece más a usted y a mí. And because of that, she is more similar to you and I. Porque un israelita desde su nacimiento empieza a vivir rituales. Because an Israelite, from their birth, they live in rituals. ¿Sí? Vive una cultura, una religión, una secuencia de sucesos que lleva su vida. A culture of things that their life is about. Porque nace siendo israelita. Because they are born as an Israelite. Pero Ruth no. But not Ruth. La vida de Ruth fue la experiencia verdadera. Her life was the real experience e histórica de una mujer and a historical experience como cualquiera de las que hay aquí. Of just any woman that we have here. Pero que también fue una mujer genuinamente extraordinaria. But she was also an extraordinary woman. ¿Por qué? Why? Porque ella no solamente representa la perfecta historia de la redención, because she doesn't only represent the redemption, que en su vida misma that in her own están life, vivos simbólicamente it is a symbol el trato de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. of how Jesus Christ treats his church. En otras palabras, So in other words, como usted ya conoce la historia, I'm sure you know the story. Boaz representa Boaz represents a Jesús, Jesus, el Cristo. Christ. ¿No se alegra usted? You don't get glad. Y Ruth representa la iglesia. And Ruth represents the church. Recuerde que la iglesia no está compuesta solamente de israelitas. Remember, the church is not La only iglesia Israelites. está compuesta, la iglesia prácticamente, en otras palabras, The church es multicultural, is multicultural, multirracial, multiracial, multilenguajes, multilingual. ¿o no? Yes? ¿Ah? Si yo le pregunto aquí quiénes son de México, alguno va a levantar la mano. And if I ask who's from Mexico, someone will ¿Quiénes raise son de their hand. Guatemala? Alguno va a levantar la mano. Who's from Guatemala? They ¿Quiénes will son de El raise their Salvador? hand. Alguno va a levantar la mano. And who's from De El Salvador? Honduras. Honduras. Tenemos hasta de Cuba también aquí. And even from Cuba. Más que no han venido hoy. But they're not here today. Pero usted puede ver, ¿verdad? Pero somos la iglesia del Señor. But we are the church of God. ¿Sí? Yes? Somos la iglesia del Señor. We are the church. Así que no hay manera, ¿verdad?, de que podamos nosotros decir So there's no way that we can say que la iglesia es exclusiva. that the church is exclusive. No es exclusiva. It is not exclusive. Amén. Amen? Así que Ruth misma proporciona para nosotros So Ruth gives us un retrato de cada pecador. a picture frame of every sinner. Ponga atención. ¿Por qué digo el retrato de un pecador? So why do I say a picture frame of every sinner? ¿Usted sabe de dónde era Ruth? Do you know where Ruth came from? ¿Quién sabe de dónde era Ruth? Where was she from? Moab. She was from Moab. ¿Qué era la tierra de Moab? And what was the land of Moab? ¿Ah? Vamos a hablar un poquito para que entendamos un poco acerca de qué era Moab. So let's speak in regards to Moab and what it was. Moab eran descendientes de Lot. They were descendants of Lot. ¿El sobrino de quién? He was the nephew of De Abraham. Abraham. Este tuvo dos hijas. And this man had 2 daughters. Y las dos hijas se recuerda que tuvieron relaciones con su papá. And those 2 daughters had relations with their father. Moab era el nombre del hijo que tuvo la mayor con su papá. Moab is the name of the son of the oldest daughter from her and her father. Era un incesto. That was incest. Entonces, Therefore, partiendo de allí, from that point on, era una nación, it was de a allí nació nation. una nación, esta Moab. Y era una nación que era desagradable a Dios. From there came this nation of Moab, and it was not pleasing to God. Si alguien se recuerda del rey aquel Balak Does que anyone mandó a llamar a Balaam, remember the king Balak who called Balaam? Balak era el rey de Moab. Balak was the king of Moab. Y mandó a llamar Balaam, aquel profeta, And so he called the prophet Balaam para que maldijese so a that Israel. he could curse Israel.
Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento vamos a encontrar siempre porciones So throughout the Old Testament, we're going to find portions en donde Dios siempre habla en contra de Moab where God always speaks against Moab. y les pide a los israelitas no casarse con las moabitas. And he tells the Israelites, do not marry a Moabite woman. ¿Por qué? Why? Durante el tiempo que Israel anduvo errante en el desierto, ponga atención a lo que voy a decir. During the time that Israel was in the desert, Las mujeres moabitas deliberadamente seducían a los israelitas, the Moabite woman, they willingly seduced the Israelite men. tentándolos para que participaran They tempted them so that they can en partake sacrificios a dioses. in sacrifices to false gods. Ahí está en número 25, si quiere leerlo. And you'll find it in Numbers 25. Entonces, la relación entre Israel y Moab no era buena. So the relationship between Israel and Moab was not a good one. Siempre fue incómoda. It was very uncomfortable. Y llegó a un grado de ser incluso hasta hostil. And it was a very hostile relationship. El Dios que tenían los moabitas, o el principal Dios que ellos tenían, porque tenían muchos, The greatest god that the Moabites had, era Chemos. it was Chemos. Era su principal deidad. And there was the principal deity. Pero en número 25:2, la palabra de Dios nos dice que ellos tenían muchos dioses. But in Numbers 25, it tells us that they had many gods. Y usted va a hallar, ¿verdad?, el nombre de este Dios de And you will Moab find that God in there. en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes. In 1 Kings and 2 Kings. El culto a este Dios era tan horrible So the service that they offered this God, it was so horrible al grado que incluso quemaban humanos para ellos. to such a degree that they burnt people for him. Hacían o tenían imágenes eróticas They had erotic images y tenían, por supuesto, conductas obscenas. and they had obscene rituals. Recuerde que su cultura venía o su nacimiento como nación venía de un incesto. But remember, the nation was born from incest. Y cuando alguien nace así de esa manera, pues prácticamente no tiene respeto. And when someone is born in that way, they have no respect. Así que ese era el pasado de Ruth. So that was Ruth's past. Así que el paganismo moabita tipifica todo lo desagradable y abominable a Dios. So the Moabites, their ideas and their beliefs, the paganism that they had was horrible and abomination to God. De tal forma, entonces, In such a way, yo le pregunto a usted hoy, esta mañana, so I ask you today, ¿cree usted que Ruth estaba, como quien dice, aprobada do you think that Ruth was approved por Dios? by God? ¿Creen ustedes que Ruth estaba aprobada por Dios? Do you think that she was approved by God? ¿Ah? Por el simple hecho de nacer moabita, no. Simply because she was born a Moabite, she was not approved. Por la cultura en la cual ella creció. And by the culture in which she grew in. Pero vamos a ver esto ahora. But now let's see this. Elimelech. ¿Quién sabe quién es Elimelech? Elimelech, who is it? Who is he? ¿Quién sabe quién es Elimelech? Who is Elimelech? Era el esposo de Noemí. That was the husband of Naomi. Era el esposo de Noemí. He was the husband of Naomi. Elimelech y Noemí tuvieron dos hijos. Elimelech and Naomi had 2 sons. ¿Cómo se llaman sus dos hijos? What were their names? ¿Alguien sabe? Anyone know? ¿No? Ya lo vamos a ver, no se preocupe. We're going to find out, don't worry. Bueno, hasta este punto hemos logrado ver So to this point, we have seen que Ruth por sus propios medios no podía salvarse. that Ruth, by her own merits, she could not be saved. Por sus propios medios ella no podía, como quien dice, recibir favor de Dios, porque no había algo que pudiese, By her own merits, she could not receive any approval from God. como quien dice, ser agradable y que Dios pudiese mover su mano a favor de ella. There was nothing pleasing in her that would allow God to move himself in her. Pero al conocer a Noemí, su suegra, But since she knew Naomi, her mother-in-law, al conocer a su suegro Elimelech, and as she knew his father-in-law, su esposo, her husband, ella conoció de primera mano firsthand, she knew
que era temerle al único Dios vivo. what it was to fear the only living Ella God. pudo conocer So she knew que era servirle a Dios, what it was al to único serve Dios. God, the only God. Y eso como que impactó el corazón de ella, And so that impacted her life, her a tal heart, grado que ella misma, leemos aquí la porción que leímos hoy, to such a degree that it brought her to verse 16. la hace tomar una determinación después de que su esposo muere. After her husband dies, she chooses. ¿Está conmigo? Are you with me? 16 y 17 dice así. 16 and 17 Ya leímos say, el 16, ahora el 17. verse 17, Donde tú murieres, where you die, moriré yo, I will die, y allí seré sepultada. and there I will be buried. Así me haga Jehová, May the Lord deal y with aún me, me añada, be it ever so severely, que solo la mujer hará separación, perdón, solo la muerte hará separación entre nosotras dos. if even death separates you and me. Cuando yo leo estas palabras de esta mujer, versos 16 y 17, So when I read verse 16 and 17, yo puedo ver algo I can see something. algo a lo cual nosotros como iglesia todavía no aprendemos. Something that as a church we still do not know or learn. Algo que como iglesia todavía no aprendemos. It is something that as a church we still do not learn. A pesar de las cosas que pasan en derredor de nosotros, That even though there's so many things going on around us, no aprendemos a hacer lo que esta mujer nos revela en estos dos versos. we do not learn what she reveals to us. ¿Qué cree que es lo que nos revela esta mujer? What do you Aquí think en estos dos she versos. is revealing to us? Unión, dice nuestra hermana. Unity? ¿Qué creen ustedes que hay aquí en estos dos versos? What do you think is found in these two verses? ¿Qué encuentran ustedes en estos dos versos de esta mujer? What do you find in these two verses? ¿Ah? ¿Usted sabe lo que es determinación? Do you know what determination is? Determinación. Determination. ¿Qué significa para usted determinación? What is determination to you? Pero esta mujer, But this woman, quizás el poco tiempo que estuvo casada con su marido, in the very short time that she was married with her husband, lo más probable es que quizás no haya conocido a su suegro, porque no se nos dice we're not told that she knew her en father-in-law. totalidad, ¿verdad?, la historia allí. We Y don't podemos know. asumir muchas cosas. We don't know a lot of her story, so we have to assume a lot of things. Pero sí a su esposo y a su suegra, sí. But she knew her husband and her mother-in-law. La vida de su esposo y la de su suegra habían marcado el corazón de ella. The life of her husband and her mother-in-law marked her heart. Habían transformado su corazón y su mente. It transformed her heart and her mind. Y la habían hecho una mujer determinada. And they made of her a determined woman. Si la iglesia necesita hoy en este tiempo es determinación. And the church today needs determination. Porque si somos determinados, sí lo somos, pero para lo que no conviene. Because we are determined, but for what is not good. Somos determinados para trabajar. Ni la nieve nos detiene. We are so determined to work, not Ni even el the frío snow nos detiene. prevents us. Ahí vamos a trabajar. We go, we La work. lluvia no nos detiene. Rain doesn't stop us. El calor no nos detiene. The heat doesn't stop us. Nada nos detiene. Hay determinación para ello. Nothing ¿Por stops qué? us. There's determination. Why? Y usted me va a decir, ¿y quién me paga mi bill? And you're going to tell me, well, who pays my ¿O no? bills? Entonces, por tal razón nosotros somos determinados para hacer cosas. And so because of that, we're determined. Pero para lo que Dios pide que nosotros seamos determinados, no lo somos. But for what God asks us to be determined, we are not. ¿Usted sabe cómo se llama la otra nuera de Noemí? Do you know Naomi's ¿Alguien sabe? Orfa. other daughter-in-law? ¿Usted sabe qué significa orfa? ¿Alguien Her sabe? name is Orpha. Do you know what that means? Terca. Stubborn. Eso significa orfa, Stubborn. terca. Orpha. That's what it means. ¿Y Ruth qué significa? What about Ruth? ¿Alguien sabe qué significa Ruth? Do you know what Ruth means? ¿No? Ruth significa amistad. Ruth means friendship. Quizás su nombre había hecho, ¿verdad?, énfasis en su vida,
And maybe that her y se name había hecho tan amiga de su suegra, made an emphasis in her life, and she was a friend. ¿sí? Por el otro lado, Orfa, ¿verdad? Era como su nombre, terca. But on the other hand, Orpha was like her name. She was stubborn. Cuando esta mujer, Noemí, le dice, no, ¿saben qué? Ustedes regrésense, So when this woman tells her, go back, vayan con sus madres. Naomi tells them, go back to your mothers. Yo ya no puedo tener hijos y aunque los pudiera tener, I cannot bear any more children, and if I ni did, que esperasen a que ellos crezcan para que los tomen como maridos. you wouldn't be able to wait for them to become your Regrésense. husbands. And she told them, go Búsquense back. otros maridos. Look for other husbands. Orfa, And Orpha, donde debió de ser terca, no lo fue. where she had to be stubborn, she wasn't. La besó y se fue. She kissed her and she left. Mas Ruth, But Ruth, ella se quedó. she stayed. Y ella estaba determinada a ir a una tierra que ella no conocía. And she was determined to go to a land that she did not know. A vivir en una cultura que prácticamente ella había escuchado de a oídas. She was determined to live in a culture that she only heard of. Y si ahora tenía una sombra era porque había conocido a su esposo y a su suegra. And if she had that, it's only because she knew her mother-in-law and husband. Pero con todo y eso, ella no le importó lo que pudiesen decir But with all of that, she did not care what would be Recuerde. said. que ella era moabita. Remember, she was a Moabite woman. Y por ser moabita era despreciable para cualquiera en Israel. And because she was a Moabite, she was despised by anyone in Israel. Eso está raro porque yo digo, bueno, ¿y cómo fue que entonces Malón la tomó? So I just wonder, how is it that Como Mahlon esposa. took her as her bride, his bride? ¿Sí? ¿Cómo fue que la tomó? Y me pregunto, esa es la pregunta que me hago. So that's the question that I make myself. Lo más probable es que Ruth había un poco de diferencia entre las demás mujeres. So Ruth was different than the other woman. Quizás había honestidad en ella y eso también marcó la diferencia entre las demás. There was a difference about her. Pero ahora ella estaba mostrando determinación. Diga conmigo determinación. But now she was choosing determination. Determinación. Determination. Al margen del costo personal, And so it was a personal cost. Ruth estaba decidida y convencida But she was decided and she was convinced a permanecer con su suegra. to remain with her mother-in-law. A pesar de estar joven, Even though she was young, probablemente ella sintió que de cualquier forma no tenía nada que perder al irse con su suegra. she probably thought, I have nothing to lose if I go with her. Ahora, ¿cómo es que fue a parar Noemí, su esposo, Elimelech, sus dos hijos, a Moab? So how is it that Elimelech went to Moab? Y había una hambruna en la tierra de Israel. And there was war. Había una hambruna en la tierra de Israel que eso había provocado que Elimelech tomara a su esposa y a sus hijos y los llevase a Moab. There was no war. There was hunger in the land of Israel. So they went to Moab. Entonces, estando allí, ¿verdad? Sus hijos terminaron de crecer. La Biblia dice que estuvieron ahí 10 años. The Bible says that they were there for 10 years. Aproximadamente, le voy a dar una fecha más o menos, 100 años antes de que David naciese. And it was approximately 100 years before the birth of David. Era casi el final del tiempo de los jueces. It was almost at the end of the time of the judges. El tiempo final de los jueces, donde usted acuérdese que durante el tiempo de los jueces había habido una etapa tan difícil para Israel, Remember that during the time of the judges, there was a difficult time for the people of Israel. en donde Israel a veces era conquistado, a veces era ganado, estaba arriba, estaba abajo, Where Israel was either conquered or they had victory. So they had ups and adoraban a downs. Dios, adoraban a otros dioses. They worshipped God and then they worshipped other gods. Entonces, fue una etapa muy difícil y por esa razón Dios a veces los abandonaba. So it was a very difficult phase, and that's why God sometimes abandoned them. Entonces, Dios envía una hambruna. So God sends a famine. Elimelech And Elimelech era un hombre que tenía nombre en la tierra de Belén. he was a man of renown in the land of Bethlehem. Noemí, And Naomi, ¿alguien sabe el significado de Noemí? do you know the significance of Naomi? ¿Ah? Su significado es agradable. The significance is
pleasing. El significado de Noemí significa agradable, es decir, era una mujer que caía bien con todos, So Naomi means pleasing. So que hallaba gracia. she had grace. Entonces, este hombre Elimelech, ¿verdad? Era de renombre, tenía tierras, había vendido todo para irse a Moab, So Elimelech, a man of renown, sold everything he had to go to Moab. porque Moab estaba mejor en ese entonces. Because in those times, Moab was doing better. Estando allí, parece que él muere. So being there, he dies. Sus hijos también mueren al poco tiempo de casarse. ¿Por qué digo esto? Bueno, And his sons die after being married. Ruth y Orfa no tenían hijos. Ruth and Orpah did not have children. Y como según la cultura judía, And according to the Jewish law, cuando el hombre se casaba, when the man was married, el primer año the very first year, no lo trabajaba. he did not work. El primer año de casados no lo trabajaba. The first year of being married, Las he familias didn't los work. mantenían. The family would sustain them. Y en el primer año el joven buscaba que su esposa quedase embarazada. And in that first year, the husband sought for his wife to be Era importante, pregnant. para eso se casaban, That's why they got married, para tener hijos to have children y seguir, ¿verdad?, la generación. and to continue their Ahora, generation. no tenían hijos, parece que ellos habían muerto So they died, they didn't have children, y ellas habían quedado viudas y sin hijos. and they were widowed without children. Al no tener hijos, So because they didn't have children al ser viudas, and they were widowed, ellas perdían todo. they would lose everything. Es decir, Noemí perdía el derecho de poder recuperar sus tierras. So Naomi would lose the right to recuperate her land. Y las viudas estas de los hijos de Noemí And these no widows, podían reclamar nada porque no tenían hijos. they couldn't claim anything because they did not have Los sons. hijos se convertían en herederos. Por eso es importante The sons would become the heirs, and it is important lo de tener hijos, to have children porque ellos son los herederos. because they are the heirs. ¿Sí? Entonces, ahora, sigamos acá la terminación de Ruth. El significado de su nombre al parecer había, ¿verdad?, desarrollado un fuerte lazo de amistad entre Ruth y Noemí. The significance of her name established a friendship between her and Naomi. Aunque su suegra trató de persuadirla de que se quedase, And even though Naomi persuaded her to stay, le dice así todavía, fíjese. Primero She le dice, says- quédense a las dos. she says, stay to both of them. En el primer intento se queda órfana. And in the first try, Orpah stays. Ruth continúa. But Ruth continues. Ella hace un segundo intento And then Naomi tries once more. y le dice así, And she tells her, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. your sister-in-law is going back to her people and her gods. Vuélvete tú tras ella, le dice. Go back with her. Noemí trata de persuadirla para que ella se regresase. Naomi was persuading Ruth to go back. He llegado a pensar yo de que Noemí And I have thought that Naomi estaba como quien dice probando a ver si Ruth, was probably testing Ruth. su fe que había creado al Dios de Israel, She wanted to see that the faith that era genuina. God built in her was Era genuine. genuina. She wanted to see if it was genuine. Entonces ella le dijo a la primera, ¿verdad? Se fue una, ella se quedó. So the first one left, but she remained. Lo vuelve a intentar. And then she tries again. Y entonces Ruth le dice en el verso 16 And then Ruth y replies verso 17 in verse 16 and que solo 17 la muerte podría hacer una separación entre las dos. that only death can separate them. Eso es determinación. That is determination. Y la determinación viene And determination por la fe. comes by faith. Si tú no tienes fe, If you do not have faith, no vas a ser determinado. you will not be determined. ¿Por qué trabajas? Why do you work? ¿A quién le pagan antes de trabajar? Who is paid before they Dígame. work? Who? Dígame, Tell me. ¿a quién le pagan antes de trabajar? Who is paid before they work? Usted trabaja si antes que le paguen, ¿sí o no? You work and then you get paid. Usted trabaja en fe Then you work in faith porque cree que al final de trabajar le van a pagar, ¿sí o no? because you believe that in the end you're going to receive your paycheck. Y por eso usted trabaja como trabaja, determinado a trabajar. And that's why you work so determined. ¿Sí?
Pero en las cosas de Dios, But when it comes to God, en el servicio a Dios, in the service to en la God, obra de Dios, in the work of God, ¿por qué no podemos ser determinados? why can we not be determined? Y hay quienes dicen, "Pues que no me pagan, ahí no me pagan, And then some say, well, I don't get paid. ahí no me pagan. I don't get paid there. Si me pagaran, quizás." If they paid me, maybe. Pero como no hay ningún beneficio económico, But because there's no financial benefit, entonces no hay determinación. then there is no determination. Usted puede faltar a la iglesia si You no le can- dan ganas de ir o le sale otro compromiso, usted deja de ir a la iglesia, You can miss church for one reason or another. deja de hacer las cosas para Dios You stop doing things for God por otras cosas. for other things. ¿Por qué cree? Why? ¿Por qué cree que sucede eso? Why do you think that happens? Es simple la respuesta. It's very simple. Porque no estamos determinados. Because we are not determined. Usted no tiene fe todavía You don't have faith still. en de que haciendo esto, In that when we do this, de que hacer esto doing this, es mejor it is better que 1000 trabajos, than 1,000 que jobs, 100 trabajos. than 100 jobs. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque, como dice su palabra, Because just like the word says, recibiremos galardón completo cuando esto termine. we will receive a reward when it comes to an end. ¿Sí? Le voy a decir algo. Usted sabe lo que está pasando en Ucrania ahorita. Do you know what's going on in Ukraine right now? ¿Sí? Usted sabe lo que está pasando en Ucrania. You know what's going on. La gente está ahorita prácticamente, haga de cuenta ahorita, van a perder por lo que trabajaron sus abuelos, sus tatarabuelos. The ¿Está people of conmigo? Ukraine are going to ¿Está conmigo? lose what their grandparents Sus and papás. great-grandparents, their parents worked for. Jóvenes que comenzaron a comprar, ya tienen sus propiedades, pero las van a perder. Young men that bought their properties, they bought it, Todo, but they're about to todo el lose it. tiempo que invirtieron sus generaciones atrás All of the time that their past generations invested, quedará a manos de los rusos. it will be in the hands of the Russian. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Sí? Nosotros trabajamos por lo perecedero. So we work for the things that will perish. Nosotros trabajamos por lo perecedero. We work for the things that Y will Jesús perish. nos dice But Jesus tells us que las cosas perecederas, that the things that perish, ajá, si el proverbio dice que se le hacen alas y vuelan. Y por eso es que el Señor Jesús nos dice a nosotros so the Lord Jesus tells us que busquemos primeramente su reino, for us to seek first his kingdom y después lo demás. and then everything else. Nosotros hacemos al revés. But we go wrong about it. We go reverse. Ajá. Ruth pudo haberse quedado Ruth could En have su stayed tierra. in her land, donde pudo haber conseguido a otro hombre de la misma cultura, de la misma raza de ella. where she could have married another man of her culture. Pero antes de eso ella prefirió irse con una viuda que no tenía nada. But before that, she decided to go with a widow who had nothing. No tenía nada. She didn't have anything. Y no tenía esperanza. Esta señora And no this tenía woman, esperanza she had no hope de poder recuperar to be able to gain or earn back las tierras que se habían vendido. the lands that were sold. Y aquí yo sé que alguno de ustedes se está preguntando, pero ¿cómo es que las iba a recuperar si ya las había vendido? And some may ask, well, how is she going to regain them if she sold them? El levirato, que es la ley que aparece en Levíticos, en Números y en Deuteronomios, In Leviticus, Deuteronomy, and Numbers, we see the law. las tierras en Israel no se venden para siempre. The lands of Israel are not sold forever. Cuando Josué repartió las tierras, When Joshua distributed the land, se les dio por familias. it was given to them by families. O sea, la tierra que le fue de tu abuelito So the land that belonged to your great grandfather, seguía perteneciendo a eso. it still belonged to them.
y le iba perteneciendo según sus generaciones, al menos que no haya salido ningún varón en la generación. And it would belong to them according to their generations unless no male child was La born. podían vender, And they were able to que sell en it. todo caso era como arrendamiento, no venta. So it wasn't really a complete selling of the land. Y en el año del jubileo, But in the year of Jubilee, el que la había vendido tenía derecho a recuperarla. Sí. the one who sold it was able to regain their land. Mira cómo está la cosa. Dios es bello, Señor. Es bello. Así que, pero como ella no tenía ningún hijo que pudiese reclamar lo que le pertenecía, But because she didn't have another son to regain what belonged to her, así llegase el año del jubileo, ella no podía reclamar. even if the year of Jubilee came, she could not claim it. ¿Sí? A pesar de que ella estaba sin nada, So even though she had nothing, y Ruth lo sabía porque me imagino que ella había tenido una plática con su suegra sobre esto. and I imagine that Ruth knew this very well, Ruth estaba determinada a seguirla. but still, Ruth was determined to follow Naomi. Ella estaba totalmente segura She was completely sure de irse con su suegra. that she would go with her mother-in-law. Ruth le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Ruth tells her, don't tell me to go, Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieras, viviré. because where you go, I will go, and where you stay, I Tu will pueblo stay. será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Your people will be my people, and your God my God. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Where you die, I will die, and there I will be buried. Mire su palabra. These are Así her me words. haga Jehová She says, y me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. she says, may the Lord deal with me, be it so severely, even if death separates you and Esta me. expresión, cuando ella dice así me añada Jehová, When she says, era una expresión hebrea. Con atención. when she says, may the Lord deal with me, that is ¿De a dónde Hebrew había aprendido phrase. esto ella? It was a Hebrew phrase, and where did Ella she pudo learn haber it? dicho, mi Dios, quemos. She could have said, my God, Chemis, Pero ella dijo, Jehová. but she said, me Jehovah, añada. may he deal Ella with se me. había apropiado de Yahweh como su Dios. She took hold of Yahweh as her God. ¿Sí? Yes? Y aunque lo más probable es que Noemí había, como quien dice, estaba segura de que sería mejor para Ruth volver con su gente, con sus dioses. And even though Naomi thought that she was better off in her culture, in her gods, Pero esta prueba que le puso Noemí a Ruth fue But- pasada por Ruth, fue aprobada. but this test that Naomi put Ruth through made her approved. Al igual que Noemí And so just like Naomi, hizo con Ruth al probar su fe, when Naomi tested Ruth's faith, Dios también prueba la tuya. God also tests yours. En cada situación, de esas situaciones adversas que vienen a tu vida, In every adversary situation, Dios está probando tu fe. God is testing your faith. Dios probó la fe de Noemí. Ponga atención a esto. God tested Naomi's faith, Y fue aprobada porque ella logró pasar. and she was approved. A pesar de que se le murió su esposo, Even though her husband died se le murieron sus hijos, and her children died, se quedó sin nada. she was left with nothing. Pero ella nunca But she dejó su fe por su Dios. never left her faith for her Cuando God. ella escuchó que ya en Israel And when she heard that in Israel, Dios había dado lo que era con pan, God removed the famine, estaba siendo propicio a la tierra de Israel, ella dice, voy a regresar she said, I'm going back con mi gente. with my people. Voy a regresar. I will go back. Entonces ella, a pesar de todo, ella no perdió su fe en Dios. So in spite of everything, she did not lose her faith in Y God. ahora que una mujer que que era ajena a la tierra de Israel, And quería now- regresar con ella. A woman that was not a part of the people of God wanted to come with her. Ella tenía que probarla antes de llevársela porque iba a ser un problema para ella.
She had to test her because she could have been a problem. Entonces, cuando la prueba, Ruth pasa la prueba. So when Naomi tests her, Ruth passes the test Porque ella estaba determinada en quién había creído. because she was determined in who she believed in. Ahora, la pregunta es si usted como iglesia del Señor está determinado. So the question is if you as the Church of Christ is determined, Ajá. ¿O será que cualquier cosita lo va a mover y usted ya no va a venir a la iglesia, no va a buscar a Dios? or is it that any little thing is going to shake you and you will not come back? Yo no sé si usted ha visto cristianos de temporadas. I don't know if you've ever seen those believers of seasons. Mire, para el mes de diciembre ya no vienen In the month of December, they don't go to church porque quieren terminar su año, ¿verdad? En las pachangas. because they want to end their year party. Entonces no se acercan en el mes de diciembre. And so in December, they don't come by. Pasando ya diciembre, ya por el 15 de enero vienen apareciendo. And then about, the second week of January, they start showing up. En mi país, And in my country, así son algunos cristianos. that's how Los que no some están Christians are. determinados. Those who are not Para en determined. diciembre se van. In December, they leave. También para Semana Santa también se van. And they leave for the Holy Week too. Y regresan después. And then they come back after. Ahí regresan reconciliándose. They come back in reconciliation with God. Porque es gente que no está determinada. Because these are people that are not determined. El que está determinado a seguir a Dios. The one who is determined to follow God. No importa lo que pase. No matter what comes. No importa lo que suceda. No matter what happens. Él se mantiene firme delante de su They Dios. stand firm before their God. A mí me impacta lo que está sucediendo en Ucrania. And in Ukraine, it impacts me. Pero usted sabe, los cristianos se están reuniendo y están cantando y alabando a Dios entre medio de todo lo que está sucediendo. Christians there, they're getting together and they're worshiping Y God me- even though they are Me facing this. impacta lo de su presidente porque a pesar otro presidente fuese, And their president impacts me because if it were another president, ya se hubiera ido. they would have left. ¿Sí? Ya se hubiera ido. They would have left. Pero él se ha quedado aquí But he has stayed porque está determinado a defender su nación. because he is determined to defend his nation. Nosotros, hermanos, ni siquiera estamos determinados a veces a defender nuestras propias familias. And we sometimes are not even determined to defend our families Porque el hombre que se divorcia halló lo más fácil. because the man who gets divorced took La the mujer easy que way se out. divorcia halló lo más fácil. The woman who was divorced, she took the easy way out. No peleó por su esposa, por su esposo. They did not fight for each other. No peleó por sus hijos. They sus didn't hijas. fight for their children. Y halló lo más fácil And so they took the easy way out porque no había determinación. because there was no determination. Así es el creyente. That is how the believer can be. Al ver que su novio no viene por ella, Seeing that the groom is not coming for her, se va. they go. Se va con otro. They go with another. ¿Cuántas muchachas le ha pasado eso? Has it happened to any of you? Mucha de la gente que viene para acá, para Estados Unidos, dejan sus novias allá o sus novios. Many of the young men and women that come to the U.S., they leave their Y los dejan boyfriend allá con la or esperanza de, girlfriend. "No, yo te voy a mandar a traer". and they are left with the hope that they would come with them. La de aquí se halla otro y se olvide de aquel, de aquel. But those who made it here to the U.S., they forget Y about la de them. allá también hace lo mismo. And they forget about each other. They find other people. ¿Sí? Entonces, pero en este caso, en esta historia que estamos hablando, y que por supuesto es de amor, ya vamos a llegar a lo que les gusta a todos, ¿verdad? But in this case, in this love story, we're getting to the best part. Encontramos en Ruth determinación. In Ruth, we find determination. Y la determinación va a traer avivamiento para tu vida. And determination will bring revival to your life. La determinación Determination va a traer cosecha para tu vida. will bring harvest to your life. Hasta este punto, las dos no tenían nada. To this point, they Ponga had atención. nothing. No tenían nada hasta ese punto. They had nothing. Y tú puedes estar en este punto igual que ellas. And you could be No like tienes them. nada. You may have nothing. Tú puedes estar al igual que Ruth y Noemí. No tienes nada. You can be just like Naomi and Ruth, having nothing. Pero te has determinado a servirle y a seguir a Dios. But you have determined yourself to serve and Tranquilo, follow God. tranquila. Al aceptar regresar a Belén con Noemí, When she accepted to go with her, Ruth estaba aceptando ayudar a sostener a su suegra.
Ruth was accepting to help sustain her mother-in-law. Ella se estaba haciendo cargo de su suegra. So she was taking that responsibility Por of su- her mother-in-law. Por supuesto que ya Noemí estaba anciana. And so Naomi at this point, she was of an older age. Y los datos que la Biblia nos arroja And what we get from the Bible nos dice que Ruth todavía estaba joven y que estaba muy fuerte. is that Ruth was young and she was strong Físicamente, ¿no? physically. Así que llegando a Belén, So when they arrived to Bethlehem, ella fue a trabajar a los campos, she went to work in the fields, recogiendo lo que los cosechadores dejaban and she would pick up what those that harvest would leave, con el fin de proporcionar alimento para la anciana y para ella misma. so that she can bring food to the table for her and her mother-in-law. Los trabajadores pasaban, ¿verdad? Recogiendo, cortando el producto, So the ones who would reap the harvest, y Noemí iba repasando detrás, they would come through, ellos, and then Ruth would come behind them, recogiendo lo que quedaba. and she would pick up the leftovers. Y eso le servía para sostenerse ella And that helped her sustain herself y su suegra. and her mother-in-law. Ahora, la ley bíblica que Dios había establecido en este caso, The biblical law that God had y established por in eso this es que ella case, estaba haciendo eso. and that is why she was doing this. Cuando yo vine a Estados Unidos, See, when I came to the U.S., yo vi eso I saw that, y me quedé asombrado. and I was astonished. Yo dije, wow, I said, whoa, por eso esta nación está como está. that is why this nation is the way it is. Porque en nuestras naciones no Because sucede eso. in our nations, we don't see this. Pues no sé en México, ¿verdad? En Guatemala, pero en El Salvador eso no sucede. I don't know about Mexico or Guatemala, but in El Salvador, this does not happen. Pero aquí, si usted se fija en los files, If you notice that in the fields, después de que se recoge todo, queda abierto y la gente entra y recoge. after Pueden everything entrar. is done, people can go in to the fields. Y el dueño no le va a decir nada, no le va a decir nada. And the owner will not tell you anything. Esto sucede aquí. It happens here. Y eso es bíblico. And that is biblical. Dios les dijo, cuando ustedes cieguen, cuando ustedes corten el producto, God told them, when you come and reap the harvest, cuando ustedes vayan cortando y recogiendo lo que se les caiga, déjenlo, no lo recojan. and he said, when you're picking up the harvest and whatever falls, leave it there. Déjenselo para los que no tienen y esos pasan recogiendo. Mire el Señor cómo piensa Leave en it todo. there so that those who do not have can come and pick it Los up. árboles frutales igual. No corten todo, les dijo el Señor. It's the same thing with the Dejen trees para el necesitado. that bear fruit. He said, don't cut everything. Leave some for those who are in need. Así que cuando aquí en Estados Unidos lo practican, So in the U.S., practican esa ley. this law is practiced. Lo que se cae, ahí lo dejan. Whatever falls, Si it no hay nadie stays. que lo recoja, pues ni modo, se pierde. Pero And al if menos los nobody picks it animales up, se lo comen porque también Dios piensa en los animales. Then oh Ajá. well, but even the animals take advantage of this. Entonces, por esa razón es que ahora Ruth estaba detrás de los que iban trabajando en los campos, For that reason is why we see Ruth going after those who are reaping the harvest. recogiendo lo que ellos iban dejando. She was picking up that which fell and they didn't get. Y aquí comienza, ¿verdad?, la historia de amor. And then we see the love story. Cuando ella andaba recogiendo, As she was picking this up, yo como hombre yo pienso esto, digo, la mujer ha de haber sido agradable a los ojos, I can imagine that she was pleasing to the eyes, al grado que cuando Booz llegó a ver a sus trabajadores, to such degree that when Boaz saw his workers, no creo que solo Ruth haya andado recogiendo. I don't believe that only Ruth was the only one Yo picking estoy up. más que seguro que había más personas recogiendo, ¿no? I believe Lo that que there iban was dejando. more that were picking up what was left over. Pero Booz vio a la muchacha But Boaz saw her y preguntó por ella. and he asked ¿Quién for her. es? Who is she? Aquí le voy a contar otra parte de la historia. And then we're going to see a small part of the story. Recuerde que Noemí significa ¿qué? ¿Qué le dije que significa Noemí? Naomi means ¿Ah? Agradable. pleasing. Noemí tenía un historial ya allí en Belén Naomi had a history in Bethlehem. y su nombre hacía, ¿verdad?, como que dice derecho a lo que ella ahora la gente la tomaba. And so now there was a certain way that people viewed her. ¿Por qué? Why? Bueno, cuando ella llegó When she arrived con su nuera, with her daughter-in-law, todas las mujeres, la
gente de ahí de la ciudad All of the women of the city, estaban contentos al verla. they were glad when they saw her. Atención. Listen, Y decían, ha regresado Noemí. they were glad when they saw Eso Naomi. me dice a mí And that tells me de que ella that she, tenía la gente tenía buen concepto de ella. Ella era amigable. it tells me that they had a good concept about Naomi. She was friendly. Entonces, ya sabían quién era Ruth So they knew who Ruth was, y que Ruth había hecho cosas para poder ayudar a su suegra. and that Ruth did things to help her mother-in-law. Y esto que había hecho Ruth por su suegra And this that Ruth did for her mother-in-law, había cambiado la forma en de cómo pudiesen verla a Ruth como moabita. it changed the way they saw Ruth as a Moabite. Entonces, cuando él pregunta a uno de sus capataces, vos pregunta a uno de sus capataces, So por when Ruth, Boaz asked one of his workers for Ruth, ¿quién es ese muchacho? O sea, eso quiere decir que vos conocía a todas las muchachas de allí, so Boaz knew all of the women there, pero a esa no, porque era nueva en el lugar. but he didn't know Ruth because she was new. ¿Sí? Entonces, él pregunta, ¿quién es? Y entonces viene él, So then he comes, el capataz le dice, oh, es la nuera de Noemí. his worker comes and says, oh, she's the daughter-in-law of Naomi. Ella se está ocupando de esta señora y me pidió que si podía recoger. Yo le dije que sí. And she's sustaining her mother-in-law, and she asked me if she can pick up, and I said yes. Desde ese momento, Booz comienza a velar por ella. From that moment on, Boaz is watching over En her. otras palabras, So in fue other words, amor a primera vista. it was love at first sight. Y Booz le dice, ok, entonces, ¿saben qué? And so Boaz says, okay, you know what? Cuando vayan ahí, dile a los trabajadores que vayan dejando ahí algo que se les caiga así a propósito para que ella lo recoja. When she goes there, tell the workers to Mire las drop órdenes de él. the food on purpose. Y And no these me were la his molesten, orders. no le digan nada. So that she can pick up even more. Es más, le digo, dile a todos los muchachos que nadie la toque. And he said, tell all of the young men to not touch her. En otras palabras, es mía. In other words, he was saying, she's mine. Ajá. Entonces, y Ruth no se daba cuenta. And Ruth did not notice this. Ella no se daba cuenta de lo que estaba pasando. She didn't know what was happening. Como ya le conté, ¿verdad? Lo de la ley. And so since I shared about the law, Voy a pasar esta parte. Al llegar Booz al verla, quiero que veamos este detalle. when Boaz saw her, Pareciera que fuese una casualidad, ¿o no? it seems that it was a coincidence, right? Le quiero hablar de este detalle porque a veces nosotros pensamos de que nos pasan las cosas por casualidad. No pasan las cosas por casualidad. I want to tell you that things do not happen just by coincidence. La misma palabra, cuando nosotros tenemos memoria de la palabra de Dios, es decir, usted tiene conocimiento de lo que es la palabra de Dios, When we have knowledge of the Word of God, usted puede denotar you can notice que nada es casualidad en esta vida. that there is no coincidence in life. Hay muchas cosas que Dios las prepara de antemano There are so many things that God prepares Ya se lo he beforehand. dicho. And I've told you, en la vida de aquellos que somos creyentes de nuestro Dios. in the life of those who are believers of God, Hay una línea de sucesos there is a line of events que Dios ha preparado para usted y para mí, that God has prepared for you and I. las cuales son inevitables, es decir, usted no los va a poder cortar, And they are inevitable. no los va a poder evitar, You cannot avoid these no va a situations. poder hacer nada con esas cosas, tiene que atravesarlas, tiene que pasarlas, So you have to live these events porque Dios las ha preparado. because God prepared them. Este momento, And so in this cuando time, Ruth andaba allí recogiendo las cabillas when Ruth was there, she was picking up, y Booz llega y las mira, and Boaz comes and sees her. eso fue preparado de antemano That por Dios. was prepared beforehand by God. Y por eso es de que el proverbio dice que la suerte se echa en el regazo. And that's why the proverb says that the lots are thrown, Pero dice, más de Jehová es la decisión de ella. but the decision is of the Lord's. Entonces,
En todo caso, ¿verdad? Si hay suerte, la suerte viene de Dios. So if there's any luck, that luck comes from God. Si hay casualidad, la casualidad la crea Dios. And if there's a coincidence, that is created by God. ¿Por qué? Why? Porque Dios ha creado un destino para ti. Because God created a destiny for you. Y para que puedas llegar al destino que Dios ha preparado para ti, And for you to arrive to that destiny, necesitas atravesar por esas cosas que tú llamas casualidades. you have to go through the things that you call a coincidence. Necesitas atravesar por esas cosas que tú llamas suerte. You have to go through those things that you call luck. Pero que lo que Dios llama es mi plan. But that which you call coincidence as luck, that is what God calls his plan. Cuando Ruth nació, ella nunca se imaginó When Ruth was born, que ella podía ser she never thought that she could be la abuela the grandmother de Jesús. of Jesus. Nunca se lo imaginó. She never thought of it. Ella, cuando le dijo, donde tú vayas, When she told her, where you go, solo la muerte va a separarnos. only death can separate us. Ella no se imaginó que ir a esa tierra, seguir a esta mujer, But she viuda, didn't imagine that when she went with this woman to this land, la iba a convertir that it was going to make en her parte de la familia real. Diga gloria a Dios, pues. a part of the royal family. ¿Usted sabe de quién fue el hijo de Boaz con Ruth? Do you know the son of Boaz ¿Ah? and Ruth? ¿Es ahí? No. Ajá. Ella era la abuela. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿No? Le digo que la historia está en 85 versículos. Pues. The story is in 85 verses. Boaz. Boaz. Ahora voy a centrar aquí en Boaz un poco, Now let's look at Boaz. porque quiero que vea que es Boaz. Ya le dije al principio. So I told you in the beginning, Boaz representa a Cristo. Boaz represents Christ, Ruth representa a la iglesia. and Ruth represents the church. Boaz aparece, como la palabra hebrea lo dice, And Goel. Boaz, La palabra hebrea, Goel. he represents the Hebrew word Goel. La palabra Goel And the word Goel, significa redentor. it means En unas palabras. redemptor, También significa vengador. and it En algunas means porciones. the one who Vengador. is the vengeance. Goel también se usaba para referirse a alguien que podía redimir. He was the avenger and the one that was able to redeem. Yo quiero que le quede bien claro este concepto, So I want this to be very clear, porque si le queda claro, usted va a entender mejor esto que estoy hablando. because if you understand this, La palabra hebrea que se traduce, ¿verdad? De donde se traduce, ¿verdad? Lo que es Goel es pariente cercano. so Goel is derived from a close Pariente relative. cercano. Close relative. O sea, cuando alguien decía, él es mi Goel, estaba diciendo, es mi pariente cercano. So when they were saying he is my Goel, it was my close relative. Cuando alguien decía, él es mi Goel, estaba diciendo, él es mi redentor. When someone said he is my Goel, then they were saying he is my redeemer. Cuando ellos decían, es mi Goel, estaban diciendo, él es mi vengador. When they said when he is my Goel, they were saying he is my Recuerde que la avenger. palabra de Dios nos dice que el Señor es el dueño de la venganza, ¿sí o no? The Lord is the one who is responsible for revenge, yes? Él dice, mía es la venganza. He says mine is the revenge. La palabra mía hace referencia de que él es dueño de eso. And when he says my, Y él dice, mía es la venganza. it's saying that it is his property, Yo it's pagaré. his. Entonces, cuando alguien decía, es mi vengador, So when they were saying they are my redeemer, no or se my, refería de que él le hacía daño, sino que él había tomado venganza por esta persona, ¿sí? when ¿Está they were conmigo? saying that he is my avenger, Entonces- it's that they took the vengeance for that person. Goel era un pariente que venía al rescate. So Eso es lo que Goel quería decir la palabra. Was a family, a relative that would come to the rescue. Entonces, la palabra Goel incluye la idea de redención o liberación. The word of Goel gives the idea of redemption and deliverance. Entonces, eso es para que usted pueda entender mejor esto. And so that's just for us to understand better. Redención o liberación. Redemption or deliverance. Pariente que redime. A relative that redeems.
o redentor, como la palabra en Job 19:25, Or esa redeemer. palabra hebrea es la que aparece allí y se traduce como redentor. Like we see in Job, it is redeemer. En Números también aparece como vengador, In the book 35:12 de Números. of Numbers, we see him as a redeemer. Ahora, ¿quién podría ser un Goel? So who could be a Goel? ¿Quién podría ser? Who could it be? Generalmente era un varón destacado de entre la familia extendidamente. And so generally, it was a man who stood out from an extended family. Como nosotros, nuestra cultura es diferente a la de Israel. But because our culture is different from Israel, Vaya, yo tengo mi familia y yo hago de mi familia, ya no me ocupo de todo lo demás, sino que solamente de mi familia, I only care for my family, mi esposa y mis hijos. my wife, my children. Pero en Israel se extiende por todos los hermanos desde el abuelo, si el tatarabuelo vive, desde allí. But in Israel, it's extended even to Se or extiende por from todo. the great De grandparents. todos los hombres de la familia, siempre va a haber uno que destaca. And from all of the men in that family, there was going to be one that stands out. Y este que destacaba en la familia And the one who stood out in this family era el guardián oficial del honor de la familia. was the one that guarded the honor of the family. Si la ocasión lo exigía, él podía vengar la sangre de algún pariente And if the case asesinado. was harsh enough, they could avenge the blood of a Esto lo family. va a hallar en Josué 20, del verso 2 al 9. And you can see that in Joshua 20. También podía o tenía también el derecho de poder comprar las tierras de la familia vendidas en tiempos de tribulación. And they could also buy the sold lands in times of tribulation. Levítico 25. Leviticus 25. Podía pagar el precio de la redención de parientes vendidos como esclavos. Este podía hacer eso. This man could redeem those that were sold as slaves. O si era un hombre soltero, viudo y en condiciones de casarse, podía revivir el linaje de la familia cuando alguien moría sin heredero. Or if this was a man that was young and was widowed, he could redeem the family Casándose con la viuda by marrying the widow y engendrando descendientes que heredarían el nombre y las propiedades del muerto. and then they would heir the lands and the properties of the one who was dead. Así que se le presentaba como un deber en aquellos casos, So it was a responsibility in those cases. es decir, el Goel. In other words, go out. Así como tenía derechos, también tenía responsabilidades. Just as he had these many rights, he had responsibilities. Al igual que nosotros como iglesia tenemos derechos, ¿sí o no? And just as we have rights, Pero tenemos responsabilidades también. we also have responsibilities. Entonces, el Goel tenía derechos, pero también tenía responsabilidades. So the Goel had rights, but also responsibilities. Entonces, ¿cuál era? What Si el were they? hermano sobreviviente rehusaba cumplir el deber del Goel casándose con la viuda de su hermano, If the surviving brother would refuse to marry the widowed bride, era tratado con desprecio por toda la nación. they were despised by the whole nation. Si esta persona If this person se negaba a casarse denied to be married con una viuda, with the widow, toda la nación lo tenía despreciablemente, por despreciado. all of the nation despised him. ¿Cuántos se acuerdan de los hijos de Judá? How many remember the sons of Judah? ¿Ah? Murió el hermano mayor y se quedó el menor. The oldest died, Y le dijeron al hermano menor, le dijo, vaya, hoy te vas a tener que casar con ella porque para que le sigas la descendencia a tu hermano. and they told the younger brother, "You're going to have to marry her so that Y aunque él sí lo hizo, pero no quiso darle descendencia a su hermano. so that the generations can come, the descendants can come from you." But he didn't want Dios that, lo tuvo que matar. and so God had to kill him too. ¿Sí? Entonces, solo para que vea cómo era la situación, cómo Dios había determinado esto. So this is how God had determined it. Ahora, Noemí So Naomi, era una mujer she was a woman. audaz, astuta. She was bold. Ella no sabía dónde andaba recogiendo, ¿cómo se llama? Ruth. She didn't know where Ruth was getting the food from. Pero cuando llega y le cuenta lo que había sucedido, But when she comes and she shares what happened, porque no crea que a Ruth no le pareció extraño que ella había comenzado a recoger, ¿verdad? Unos días anteriores. because in days past, Ruth was Y era picking up, poco lo que recogía. and it was a little bit what she would pick up. Pero desde el día que Booz llegó,
But on the day that Boaz arrived, ella comenzó a recoger más. she was able to pick up even more. Y cuando llega con la bendición, la suegra le dice, ¿qué pasó hoy? Le And digo, then que when te she fue bien. comes with such a blessing, Y le dice, Naomi says, what happened? fíjate que el patrón And Ruth says, well, dio alguna orden porque ahora dejan más para mí. the boss gave some kind of command because now I Entonces can get Noemí le more. dice, ¿y a dónde fuiste a recoger? And so Naomi says, where did you go pick up? Y le digo, estoy con un hombre que se llama Booz. And she says, I'm with a man called Boaz. Cuando ella oyó el nombre de Booz, ella le dijo, bendito sea de Jehová. And when Naomi heard Boaz, she said, he is blessed. Entonces le dijo, quédate allí y no vayas a ningún otro lugar. Allí quédate. And she told Ruth, stay there, don't go anywhere else. Allí quédate. Stay. Y ella comenzó, hermano, a darle instrucciones a él. And Naomi instructed Ruth. En otras palabras, ella le estaba dando instrucciones para que le dijese a Booz, cásate conmigo. In other words, she was giving her instructions to tell Boaz, marry me. En aquellos entonces, ella como viuda no tenía derecho para andar preparando matrimonios. And in those days, she did not have a right for marriage. Sí, los padres todavía preparan los matrimonios entre sus hijos allá en Israel. And in Por si Israel, no lo sabía. parents still Los arrange muchachos, marriage las muchachas no escogen sus novios. between their children. They do not Son choose los their padres husband or los que wife. escogen. It's the parents who choose it. Entonces, en aquel entonces era igual. So in that day, in those times, it was the same thing. Pero But en el caso de Noemí, In the ella case- ya no tenía acceso para hacer algo así. of Naomi, she didn't have any access to this. Lo que ella podía hacer era darle instrucciones, enseñarle algo a Ruth. So what she did was teach Ruth. Lo más probable es que Ruth no entendía, ¿verdad? Eso, la cuestión de eso, de la cultura que ahora en la cual ella estaba viviendo. And Ruth probably didn't understand the culture that she was living in. Así que el plan de Noemí era audaz y un poco, ¿verdad? Así como que dice, convencional. And so Naomi's plan was very bold and unconventional. Ruth pudo alegar ignorancia de las costumbres judías, And Ruth could have ignored the customs of Israel. pero si la gente hubiera conocido el plan de Noemí, But if people would have known Naomi's plan, por supuesto aquellos, ¿verdad?, que son muy religiosos hubieran salido y hubieran dicho, ¿sabes qué, Noemí? Eres mala. of course, those who were really religious could have said, Naomi, you are Eso que bad. estás haciendo no está bien. What you are doing is not right. Pero el plan de Noemí, indudablemente, But Eh, Naomi's plan no involucraba ninguna injusticia ni tampoco ninguna indecencia. did not involve any indecency or injustice. Noemí no le pidió a Ruth que fuese sin vergüenza. Naomi did not tell Ruth to be shameless. No le dijo eso, She didn't say that. sino que siempre la mantuvo, que se mantuviera su porte como una mujer piadosa. But she instructed her to be a good woman. En nuestros tiempos nosotros, So in our days, en este siglo que vivimos nosotros, in this century that we live in, podríamos ver así como un poco así como quien dice interesada a Noemí. we could say that Naomi was a bit ¿Por interested. qué? Why? Al decirle, ¿verdad? Vas a hacer esto y esto y lo otro, en otras palabras le dice, vas a terminar pidiéndole que se case contigo. As Naomi was instructing Ruth, you're going to do this, this, and this, and then you're going to ask Eso him solo to marry you. usted lo ha visto solo en las novelas, esas cosas. And you've only seen this kind of stuff in soap operas. Alguna que otra familia ha salido también con una cosa de esa, ¿verdad? Miran al novio y dicen, ese te conviene, hija. And in some families, it happens. They see the young man and says, he's good for Porque you, miran esto, ¿sí o no? because they see the money. Ese te conviene. They say, he's good for you. Pero ¿y si no tiene nada? No, hija, si no. But if they don't have anything, they say, oh, he's no good. En este caso parecía que, en el caso de Noemí, estaba en ese estado como cualquier otra persona. So in Naomi's case, it's like she was in that situation. Pero veamos acá que la determinación de Ruth había hecho de una mujer obediente a su suegra. But the determination of Ruth made her obedient to her mother-in-law. Porque nadie que no sea determinado es obediente. Ponga Because atención a esto. no one that is not determined will be obedient. Así que Ruth comenzó a correr el plan de Noemí. So Ruth followed her instructions. ¿Sí? Yes? Ruth comenzó a correr el plan de Noemí. Así como se lo decía, así lo hacía ella. Ruth followed Naomi's instructions. Entonces le dice, ¿verdad? Te lavarás pues y te ungirás, le dice Ruth. And she says, you will wash yourself and anoint yourself. Vistiéndote tus vestidos, irás a la era.
and you will dress yourself and you will go, mas no te darás a conocer al varón, but you will not let yourself be known to him hasta que él haya acabado de comer y beber. until he is done eating and drinking. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, And when he lies down, you will notice this, e irás y descubrirás sus pies, and you will go and uncover his feet, y te acostarás allí. and you will lay there, Y él te dirá lo que hayas de hacer. and he will tell you what to do. Capítulo 3, versos 3 y 4 de Ruth. Ruth 3 and 4. Así que esta declaración era la costumbre de aquel entonces. So this declaration was the custom of then. Ruth no tenía idea de lo que estaba haciendo o de lo que iba a hacer. Vaya. Ruth had no idea what she was doing. Yo creo que si Noemí le hubiera dicho, mira, le vas a pedir matrimonio a este hombre, vaya. And if Naomi would have told her, you're going to ask him for marriage, Lo que le hubiera dicho, esta mujer está loca, suegra. Ruth would have probably said, you're crazy. ¿Cómo me pides hacer tal cosa? How do you ask me to do such a thing? Pero como ella desconocía la cultura, But because Ruth didn't know the culture, ella lo hizo. she did it. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? La reacción de Boaz cuando la mira a sus pies. The reaction of Boaz when he sees her at his feet, Si usted sigue leyendo, if you continue to va a read, encontrar en ese momento cuando ella está acostada a los pies de Boaz. you're going to find when she is lying there at his feet. Cuando Boaz se despierta a medianoche, And when Boaz wakes up at le midnight, encuentra y la va viendo. ¿Quién eres? Le dice. he finds her and says, who are you? Soy Ruth, tu sierva, le dice ella. And she says, I'm Ruth, your servant. Pero Ruth, siguiendo el plan de su suegra, But as Ruth was following the le plan of dice, Naomi, extiende tu manto. she says, extend your mantle. Aquí hay un ejemplo. And here we find an example. ¿Cuántos se acuerdan de aquella mujer que tocó el borde de Jesús? How many remember the woman who touched the cloth, the mantle of Jesus? Aquí hay una historia que se repite. Bueno, este es antes que aquella, ¿no? And this is the story that comes before that. Pero Ruth se aferra al manto de Boaz But Ruth takes hold of the y mantle le of dice, Boaz. extiende tu manto. And she says, extend your mantle. Cuando ella le dijo esas palabras, And when she said this, ella le estaba diciendo en otras palabras, she was telling him, in other words, cásate conmigo. marry me. Así le dijo ella. That's what she said. Y el hombre se quedó asustado. And the man was astonished, scared. De manera de que Boaz le dice, wow, dice, In such a way that Boaz, pudiste elegir he said, you could have chosen a uno más joven, a younger one, a un rico, a rich one, pero me has elegido a mí. but you chose Él me. ya sabía lo que le estaba diciendo. He knew what she was saying. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Boaz no estaba casado? So the question is, Siendo why rico, teniendo dinero. was Boaz not Él no married? estaba casado, tampoco tenía hijos. And he had no children. Podemos pensar muchas cosas. We can think many things. Podemos pensar de que Boaz tenía algún defecto físico, We can think that maybe there was a deformity in his body, o quizás su carácter era demasiado fuerte y extravagante, or maybe his character was very extravagant and bold como para que una mujer se fijase en él. for a woman to even look at him ¿Sí? or notice him. De manera que él destaca esto que hizo Ruth con él, So he makes this stand out que lo escogiese. for him to be Al chosen by parecer, her. no había habido mujer que lo escogiera, que lo pudiera escoger a él para poder casarse con él. So there was no woman that had chosen him to be married, Pero Ruth sí. but Ruth did. Entonces, como recuerde que Noemí le dice a Ruth, espera que él te diga lo que vas a hacer. So Naomi tells Ruth, wait for what he will tell you. Así que ven, él le dice, ¿quién eres? Ella responde, yo soy Ruth, tu sierva. He says, who are you? And she says, I'm Ruth, your servant. Extiende el borde de tu capa, le dice, sobre tu sierva. Extend the border of your mantle upon me. Y le dice así, por cuanto eres pariente cercano, es decir, Goel. So because you are a relative, or in other words, go O out, sea, ella lo llama de una vez, por cuanto eres mi Goel. because you are my Goel. En otras palabras, mi In redentor. other words, my redeemer. Ujú. Entonces, Ruth le estaba pidiendo, ¿verdad?, a él que se casase. Y la bendición que Boaz le había dado, And the blessing that Boaz gave her,
Porque vos, ¿verdad? La bendice. because he blesses her. La bendice y le dice, He blesses her and says, se levanta y le dice, antes de que vengan los demás, vete, before everyone else comes, go, vete. go. Y le dice, llévale algo a tu suegra, no llegues con las manos vacías. He says, take something to your mother-in-law. Don't leave Me empty-handed. gusta esto, ¿verdad? Porque se puede ver, ¿verdad? Cuánto él ya amaba a Ruth. So right there, we can already see how much he loved Ruth. Y él explica, hay otro hombre que es más cercano que yo. And he says, there is Ponga another atención. one who is nearer than I. Y si él quiere redimirte, él te va a redimir. And if he wants to Sí, no, redeem you, he will. Pero si él no quiere redimir, But if he does not want to ten por redeem, seguro que yo lo voy a hacer. then rest assured that I will redeem you. Ella llega, le dice a su suegra lo que había pasado y le dice, ella contenta, le dice, tranquila. So she goes home and she says everything that happened. Cuando And yo Naomi leo says, esta "Be historia, calm." hermano, me impacta a mí So when I read the la story, fe que hay en estas mujeres. the faith that they have impacts me. Porque Noemí le dice, ten por seguro que este hombre no va a descansar hasta que este asunto sea terminado hoy. Because Naomi says, rest assured that this man will not Así fue. rest until Vos everything is completed. Buscó a aquel que era pariente más cercano, lo más probable que era hermano de Elimelech, And so Boaz sought the closest relative to Elimelech, hermano de Elimelech. and he was probably the brother of him. Entonces Booz And so se Boaz acerca a este. comes to him, Booz lo más probable que era, ponga atención a esto, and listen, Booz lo más probable que era un sobrino Boaz was probably a nephew de Elimelech of Elimelech, o primo or maybe a de cousin. Elimelech, por eso él tenía derecho a poder redimir. And that's why he had the right to Pero redeem. el otro era más cercano de Elimelech, así que él tenía que ser primero. But Llega the y le other dice, one mira, was closer to Elimelech, and that's why he had to be first. a ti te toca, yo quiero redimir, pero tú eres el primero en la lista. And so he comes and speaks to him and says, I want to redeem her, but you're first Te in toca line. redimir. So it's your chance to redeem. Entonces tú decides si vas a redimir todas las propiedades de Elimelech. And he says, it is your choice to redeem all of the Y él properties of dijo, Elimelech. Pues sí, las redimo. And he said, yes, I'll redeem Momento, le them. dice. But then he says, Vos, hold on. al redimir las tierras de Elimelech, Boaz says, when you redeem the lands of Elimelech, tienes que tomar a Ruth, la moabita, como mujer. you must take Ruth the Moabite as wife. Cuando él le dijo, no le dijo, And then he says, no, la herencia de mis hijos se va a perder. the inheritance of my children will be lost. Porque al hacerlo, él ya no iba a procrear para su nombre, sino para el nombre del muerto. Because when he would procreate, if he took her as wife, he would procreate for the name of her dead husband. Entonces, él le dice, ¿sabes qué? No, redime tú. So he says, no, you redeem it. Y como estaban delante de unos ancianos de la tierra, And they were before the elders of the land. se quita su zapato He takes his shoe y se lo da a Booz, And muestra gives it. de señal y He- de garantía. He gives it to Boaz as a sign and a Entonces guarantee. Booz dice, en presencia de los ancianos, le dice, pues yo redimo la heredad de Elimelech. And then Boaz says, I redeem the inheritance of De su Elimelech. hijo y tomo por esposa a Ruth, la And moabita. then he took Ruth as wife. En ese momento, And in that moment, él se convierte en Goel. he becomes the Goel of Ruth. Pero aquí está la situación. But then we see another thing. No solo redime a Ruth, por eso es que yo le digo esto. He doesn't only redeem Ruth. Cuando nosotros nos determinamos a seguir a Dios, When we are determined to follow God, provocamos avivamiento y cosecha we provoke para nuestras revival vidas, and harvest for pero our no lives. solamente para nuestras vidas. But not just for our lives. Cuando Ruth fue redimida por Booz, When Ruth was redeemed by Boaz, ella también no solamente gozó para ella, sino también para su suegra she didn't only enjoy everything that was with him, but y para also sus her, generaciones. but also Naomi and the generations could enjoy as well. Obed es el hijo de Ruth. no And Isaí. Obed is the name of Ruth and Boaz. Booz y Son. Ruth engendran a Obed. So Boaz and Ruth, they bear Obed, their child. Y Obed engendra a Elí, el papá de David. And then Jesse is the son of Obed.
Boaz y Ruth nunca se imaginaron So Ruth and Boaz did not imagine que su bisnieto llegaría a ser el primer rey y uno de los más grandes reyes que Israel tuvo. that their great-grandchild would be the greatest king of Israel. ¿Está conmigo? Are you with me? Nunca se imaginaron. They couldn't imagine Y this. por supuesto, And of course, tampoco Ruth se imaginó Ruth did not know de que ella iba a ser aquella que marcara that she would be the one that would mark la genealogía the genealogy. dentro de la genealogía para traer She didn't know that she would mark the la genealogy simiente de Abraham, that was bringing the seed of Abraham, el libertador que tanto esperó Eva, the deliverer, the redeemer that Eve was waiting for. a Jesús el Cristo. And that is Jesus Christ. Nunca se lo imaginó. She did not imagine. Tampoco Boaz Neither did se Boaz. imaginó He didn't que imagine su determinación that the determination la iba a colocar would place her dentro de la genealogía real de nuestro Señor Jesús. within the royal Ella genealogy nunca of se lo Jesus. imaginó. She didn't imagine this. ¿Te has imaginado que tu determinación, qué es lo que puede provocar? Can you imagine what your determination can provoke? Que la redención que has obtenido de parte de Jesucristo That the redemption that you received from Jesus va a provocar could provoke en tu entorno. in all of your surroundings? Puedes pensar en tus hijos, en tus nietos, Can you think of your children and your grandchildren? en lo que vas a provocar cuando te terminas, cuando eres sido redimida When you have been redeemed and you are determined por el Señor Jesús. by the Lord Jesus. ¿Puedes pensar eso? Can you imagine? Como le dije al principio, nosotros estamos habituados And as I told you in the beginning, we are used a to vivir el momento living in the moment. y no nos importa lo demás. And we don't care about anything else. El hombre y la mujer viven el momento Men and women live in the moment. y aunque digan que les importan sus hijos, no les importa. And even if they say, I love my children, they don't Porque a la love hora de them. tomar decisiones como el divorcio, Because at the time to make a decision such as divorce, son tan egoístas que piensan en ellos y no en sus hijos. they are so selfish that they only think of themselves and not the children. ¿Por qué digo esto? And why do I say this? Porque los hijos son repartidos a vivir días con su papá, días con su mamá. Because the children are divided. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? And you know what happens? Que la mamá consigue otro papá postizo y el papá consigue otra mamá postiza para ellos. Is that the mom takes another husband and the husband takes another wife. ¿Y cuál es lo que se dice hoy en este tiempo? And what is said nowadays? Es que como ya no lo amo, no puedo hacer ese sacrificio por mis hijos. They said, because I don't love them anymore, I cannot sacrifice Además, that ellos van a seguir siendo mis for my hijos. children. And they say, well, they will continue to be my children. Porque no pensamos But they didn't think en las repercusiones of the repercussions de las determinaciones que hacemos. of the things that we do. Ruth se determinó a seguir a Dios. Ruth was determined to follow God. Recuerda que ella le dijo, tu Dios será mi Dios, Remember, she said, your God will be my God. tu gente será mi gente. Your people, my people. Ujú. Ella se determinó. She was determined. Y cuando hay una determinación And when hacia there Dios, is a determination for God, Dios no se queda con nada. God does not hold back anything. Cuando hay una determinación en Dios, When there's a determination in God, vas a lograr la redención. you will achieve redemption. ¿Está conmigo? Un día de esto la trompeta va a sonar. One of these days, the trumpet will sound. Un día de esto esa trompeta va a sonar. One of these days, that trumpet will sound. Y solo los que hemos determinado nuestras vidas para Dios, And only those who determined their lives for God seremos redimidos. will be redeemed. Es decir, seremos transformados. In other words, will be transformed. ¿Sí? Porque vos, Because Boaz, Cristo Jesús, Jesus Christ, extenderá su manto he would extend his mantle para redimir to redeem a aquellos que se determinaron por Él. all of those who were determined for him. ¿Estás determinado tú por Él? So are you determined for ¿Te him? has determinado a vivir para Él? Are you determined to live for him? ¿O solo de vez en cuando? Or just once in a while? Pero esta tarde ya And in this afternoon, es un tiempo para que te determines it para is Él. a moment to be determined for him. No hay redención sin determinación.
There is no redemption without determination. No hay cosecha There is no harvest sin determinación. without determination. No hay avivamiento There is no revival sin determinación. without determination. Necesitas determinarte. You need to determine Y yourself. por eso Josué dijo estas palabras. And that's why Joshua said, Escogeos a quién servir. Es decir, en otras palabras, choose who you will serve. determínense. In other words, determine yourself. O son del mundo o son de Cristo. You are of the world or you are of Ponte de Christ. Stand up, please.